Voy a iniciar en este video la vuelta la número 17. Entonces aquí voy a finalizar lo que es mi vuelta número 16, como todas las vueltas. Voy a terminar aquí uniendo con un punto deslizado y así concluir esta vuelta número 16, ¿sí? Con puntos deslizados, aquí un punto deslizado y uno más en este espacio, así voy a llegar hasta la parte del abanico y aquí se sigue trabajando de la misma manera. Hay que hacer un abanico sobre abanico, son dos macizos, dos cadenas y dos macizos, ¿sí? Una cadena de separación y entre abanico y punto puff de la vuelta anterior hay un espacio que es este de cadena. Hay un espacio de cadena entre este abanico y el punto puff. Aquí está el espacio. Aquí voy a hacer mi punto puff de esta vuelta número 17. Entonces aquí son cuatro macizos. Dejo mi hebra en espera. Introduzco mi gancho aquí a un ladito del primer grupo de estos cuatro macizos y voy a jalar la hebra para juntar esos cuatro macizos. Voy a hacer una cadenita, monto mi gancho y voy a hacer un macizo aquí entre este punto puff y este primer macizo de acá. Este primer macizo hay un espacio de cadena que es este. Aquí voy a introducir mi gancho y voy a hacer el primer macizo, ¿sí? Hago una cadena, ¿sí? Monto y el siguiente macizo va a ser sobre este macizo que tengo aquí abajo de la vuelta anterior, que es este, así. Y aquí hago el macizo, ¿sí? Una cadenita de separación, voy a montar mi gancho y el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el siguiente macizo de la vuelta anterior, que es este. Y aquí voy a hacer mi macizo y aquí sin espacio de cadena directamente monto mi gancho y el siguiente macizo lo voy a hacer entre este macizo y este. Hay un espacio aquí, voy a hacer un macizo, monto mi gancho y el siguiente macizo aquí también sin espacio de cadena. Aquí hago así. Entonces me van a quedar aquí tres macizos sin espacio de cadena, ¿sí? Ahora voy a hacer una cadena, dos cadenas, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser aquí abajo. Tengo tres que no se hicieron espacio de cadena, ¿sí? Entonces en el tercero, 1, 2, 3, aquí en el tercer macizo, aquí es a donde yo voy a introducir mi gancho en el tercer macizo de abajo y voy a hacer aquí mi macizo, ¿sí? Y voy a hacer un espacio de cadena, monto mi gancho. A ver, déjenme ver cómo voy. No, aquí no toca espacio de cadena, ¿sí? Aquí es igual que aquí, ¿sí? Voy a hacer directamente en este espacio que hay entre este macizo y este que sigue, hay un espacio. Aquí voy a hacer un macizo, monto mi gancho y el siguiente va a ser en este que tengo aquí abajo, así, ¿sí? Para que me quede de esta forma, así, ¿sí? Voy a hacer una cadena, ahora sí, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo aquí abajo, una cadena de separación, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser entre el macizo de abajo, y el punto puff. Aquí en este espacio hago el siguiente macizo, ¿sí? Voy a hacer un espacio, una cadena, ¿sí? Monto mi gancho y ahora me toca hacer entre este punto puff y el abanico mi punto puff aquí, que son de 4 macizos, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera
y agarro a un ladito del primer macizo, ¿sí? A un ladito del primer macizo, jalo la hebra para juntar esos 4 macizos y hacer mi punto pum. Una cadena y ahora me toca abanico sobre abanico. Entonces aquí voy a hacer 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Después de eso, 2 cadenitas, ¿sí? Y entonces este espacio donde van estos abanicos tiene que quedar de esta forma. No sé si por el fondo blanco se vea mejor o si retiro la hoja quizás se vea mejor así. Lo que es importante es que se vea para ver cómo va quedando la puntada en este punto de los abanicos, ¿sí? En esta parte donde van abanicos, ¿sí? Hay que poner atención a esta parte porque cada vuelta es diferente. Cada vuelta es diferente en este espacio de los abanicos, ¿sí? Y si no lo hacemos bien, vuelta tras vuelta, corremos el riesgo de que pues, el tejido no salga la figura que tenemos que estar plasmando según el gráfico, y corremos el riesgo de que también pues, por falta de puntos no nos quede bien la puntada y se vea distorsionada y no quede bien. Entonces aquí, después de 2 cadenas, el abanico y 2 cadenas, monto mi gancho y voy con el primer rombo que está aquí, en donde en la vuelta anterior quedaron 2, 4, 7. Ahora deben de quedar 5. Entonces voy a dejar el primero sin hacer y en el siguiente voy a hacer el macizo para que sean 5. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y aquí en el penúltimo el quinto, ¿sí? Y el último se queda sin hacer. Una cadena de separación, monto mi gancho y aquí en este rombo que va creciendo hay que agregar un macizo de cada lado, un macizo aquí y un macizo en el otro extremo. Entonces aquí vamos a ver, a un ladito del primero hago 1, en el primer macizo de abajo hago el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí a un ladito en este 13 macizos en este triángulo del medio, aquí entre rombo y rombo, en el que va creciendo son 13 macizos, una cadena de separación. Y ahora llego al otro rombo y voy a hacer lo primero que aquí, ¿sí? Voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a introducir el gancho y ahí voy a levantar el primer macizo. El segundo, en el siguiente punto, 2, 3, 4 y en el penúltimo, aquí, el quinto. Y ahí están, 5 macizos, ¿sí? Igual que este rombo primero que se hizo, ¿sí? Para que vaya quedando de esa forma, de esa manera, ¿sí? Aquí voy a hacer 2 cadenas de separación, monto mi gancho y aquí inicio otra vez la parte de los abanicos. Entonces aquí abanico sobre abanico siempre. Entonces voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de esto es una cadena y aquí entre el abanico y el punto puff de abajo hay este espacio y aquí voy a hacer mi primer punto puff aquí con permítanme,
Me fui corriendo porque se me acabó la batería. Y ya, pero ya. A ver, entonces el primer punto puff aquí llevo 2, 3, 4 macizos. Dejo esta hebra en espera, introduzco el gancho aquí donde está el primer macizo a un ladito y junto mis 4 macizos y ya quedó mi punto puff. Una cadena, monto mi gancho y entre este punto puff y el macizo que sigue hay un espacio que es este y aquí voy a introducir el gancho y voy a hacer un macizo. Una cadena, monto mi gancho y ahora el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el que está aquí abajo, ¿sí? Aquí encima hago el siguiente macizo, una cadena, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Monto mi gancho y sin espacio de cadena, aquí entre este macizo y este voy a hacer el siguiente macizo, sin espacio de cadena otra vez, monto y ahora el siguiente macizo va a ser sobre este, ¿sí? Así, 2 cadenas de separación, monto el gancho y ahora el siguiente macizo va a ser dejando pasar este segundo y en el tercero de abajo voy a hacer el siguiente macizo aquí, así, sin espacio de cadena, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser entre este de abajo y el siguiente, aquí hay un espacio, aquí voy a hacer el segundo, monto sin espacio otra vez de cadena y el siguiente macizo va a ser sobre este, así, así, y me va a quedar así, ¿sí? Un espacio de cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre este que tengo aquí abajo, ahí está, una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser entre este espacio de cadena y el punto puff que está aquí, aquí en este espacio, hago mi siguiente macizo, una cadena, monto y entre este punto puff de abajo y el abanico en este espacio hago el siguiente punto puff, 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra aquí en espera, introduzco mi gancho aquí a un ladito de este grupo de 4 macizos aquí, jalo la hebra para cerrar estos 4 macizos, hago una cadenita, monto mi gancho y ahora es abanico sobre abanico. Entonces aquí me toca hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? 2 cadenas de separación y aquí miren cómo va quedando en este espacio en donde están los abanicos, así es como debe de quedar, ¿sí? Ahí me espero tantito para que vean cómo queda, así es como les debe de quedar. Si no les está quedando así, por favor, vuélvanlo a hacer, les tiene que quedar así, ¿sí? Para que nos vaya quedando las figuras que ahora vamos a hacer. En las siguientes vueltas, en esta parte de aquí, ya va a ir creciendo aquí una figura que va a ser una puntada arañita, aquí en esta parte. Ya se va a ir viendo conforme vamos tejiendo las siguientes vueltas. Por eso es muy importante que hagamos bien esta parte y todas, pero en esta no está complicado, nada más es cuestión de poner mucha atención y bueno, pues si no pueden repetir el video, ¿no? De todos modos yo les estoy repitiendo esa parte 1, 2 o 3 veces dentro de los videos para que les quede claro, ¿no? Entonces aquí después de las 2 cadenas de separación, aquí está el primer rombo y quedamos que en esta parte deben de quedar 5 aquí arriba, 5 macizos. Entonces voy a dejar pasar este primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer el primero, ahí está, 1, 2, 3, 4 y el 5 va a ser en el penúltimo de abajo, ¿sí? Uno antes del último, ahí está, ¿sí?
para que quede así. Y el último va a quedar libre. Una cadena de separación, monto mi gancho y aquí en esta parte donde van creciendo hay que aumentar uno de cada lado de este triángulo, uno aquí y uno al finalizar el triángulo. Entonces el primer macizo va a ser al ladito de este primer macizo. Aquí voy a levantar el primero, 1. En el siguiente, que es el primero de abajo, voy a hacer el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el número 13 aquí a un ladito, 13, ¿sí? Una cadena de separación y me sigo al siguiente rombo, ¿no? Donde voy a repetir lo que hice en este, ¿sí? Después de la cadena de separación monto mi gancho, dejo pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a introducir mi gancho y ahí voy a hacer el primero, 1, 2, 3, 4 y el quinto en el penúltimo, que es 1 antes de llegar al último, sobre ese, el quinto, ¿sí? Y ahora voy a hacer una cadena, dos cadenas y ya llegué otra vez a la parte de los abanicos. Voy a explicar nuevamente aquí esa parte, ¿sí? Entonces aquí, abanico sobre abanico vamos a comenzar. Entonces aquí voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. No se deja, ¿sí? Entonces, mucha atención. Una cadena, voy a montar mi gancho. Esta parte la voy a hacer despacio, lo más que pueda para que se vea. Y de la vuelta anterior está el abanico y luego un punto puff. Aquí hay un espacio. Voy a introducir mi gancho aquí y voy a hacer un macizo. Después una cadena. Voy a montar mi gancho y entre este punto puff y este primer macizo de aquí abajo está este espacio. Aquí voy a hacer otro macizo, una cadena, monto mi gancho, ¿sí? Ahí vamos, ¿no? Bueno, déjenme ver que este segundo, vamos a comenzar otra vez aquí. Aquí terminó el abanico. Aquí terminó el abanico. Una cadena de separación, monto mi gancho y entre el abanico y este primer punto puff de abajo de la vuelta anterior está este espacio. Aquí es a donde voy a hacer el punto puff. Ahí está. 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra aquí en espera. Voy a introducir el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, ¿sí? Y voy a jalar para juntar esos 4 macizos y hacer este punto puff. Una cadena, monto mi gancho y ahora el siguiente macizo va a ser, ¿sí? Entre este punto puff y el primer macizo está este espacio. Aquí voy a introducir y voy a hacer mi primer macizo de este espacio. Una cadena, monto mi gancho, ¿sí? Y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Ahí está. Ahí voy a hacer el siguiente macizo. Una cadena, monto mi gancho y abajo está el siguiente macizo. Ahí voy a hacer
sobre ese, el macizo, ahí está, ¿sí? Ahora, sin espacio de cadenas, monto mi gancho y entre este macizo de abajo y el siguiente está este espacio. Aquí voy a hacer el siguiente macizo, monto mi gancho y en el siguiente macizo voy a introducir el gancho y hacer el siguiente macizo. Y me van a quedar 3 juntitos sin espacios de cadenas, ¿sí? Voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y ahora voy a, aquí tengo 3 de la vuelta anterior juntos, entonces 1, 2, 3. En el tercero voy a introducir el gancho aquí, y voy a levantar el primer macizo. Ahí está, 1. Sin hacer espacio de cadena, monto y entre el macizo y este, aquí hay un espacio, aquí voy a hacer el segundo. Sin espacio de cadena otra vez, monto y ahora el siguiente macizo va a ser sobre este de la vuelta anterior. Aquí introduzco y hago mi macizo, ¿sí? Ahí está, y ahí tengo 3, ¿sí? Así, ¿sí? Una cadena de separación, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser sobre el siguiente macizo que está abajo, ¿sí? Así, una cadena de separación, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser entre este macizo y el punto pup que sigue, que está aquí, y hay un espacio, aquí levanto y hago el siguiente macizo, una cadena de separación, monto mi gancho y ahora entre este punto pup de abajo y el abanico que sigue está este espacio. Aquí voy a hacer el siguiente punto pup, 1, 2, 3 y 4 macizos. Jalo mi hebra para que no se me vaya, introduzco mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de esta serie de 4, así, y voy a jalar esta hebra para juntar esos 4 macizos y así va a quedar mi punto puff aquí, ¿sí? Voy a hacer una cadena de separación, monto mi gancho y ya llegué a la parte del abanico donde voy a hacer abanico sobre abanico, ahí está. Entonces son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ahí está, ¿sí? Después de eso 2 cadenas y ya me sigue el rombo otra vez. Voy a repetir el mismo proceso de aquí de los rombos o triángulos. Aquí, en este espacio donde terminé, ¿sí? Este espacio donde se están haciendo así los puntos puff, los abanicos y esta forma que va quedando aquí en el centro, hay que poner mucha atención para que nos quede igual que la explicación, ¿sí? Entonces, cada vez que lleguen a este espacio, repiten este proceso y pueden repetir el video por si no les quedó claro, ¿sí? En este video lo repetí 3 veces. Entonces, si no se vio en una, a lo mejor se ve mejor en el otro o en el otro, ¿sí? Pero ahí está. Y así nos vamos por toda la vuelta hasta terminar esta vuelta que viene siendo la número 17. Está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil. Nada más, por favor, pongamos atención, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video para continuar con la realización de esta hermosa falda.